Ok, ahora sí. Ok, entonces voy a empezar. Bienvenidas y bienvenidos todos a la tercera sesión del conversatorio Repensando a Venezuela. Esta vez tenemos el lujo de conversar con Ana Alenzo, que está compartiendo hoy su trabajo con nosotros. Y pues nada, les recuerdo que bueno, el evento está siendo grabado y el video va a ser subido luego en la página de YouTube de Trópico Absoluto. Y en nombre de Manuel, Miguel y el mío, como organizadores, queremos agradecer a la Facultad de Filosofía de la Complutense de Madrid, al Departamento de Roman Studies de Cornell y a la revista Trópico Absoluto por el apoyo que nos han dado, a Ana por la generosidad en compartir su trabajo y por supuesto a todos ustedes que están aquí y sin quienes esto no sería posible. Les recordamos que el chat está ahí abierto para ustedes, vayan escribiendo sus comentarios, sus reacciones, lo que quieran hacer y luego al final entre Manuel y yo vamos a ir coordinando para que todos puedan participar y bueno, también para responder, para que Ana pueda responder a sus preguntas. Entonces con eso paso a Manuel, que va a presentar a Ana. Bueno, bienvenidos a todos. Perdón si hay un ruido de fondo, pero estoy aquí en una conferencia multitudinaria indígena y hay un montón de sesiones abiertas por todas partes, así que estoy aquí medio escondido en un rincón. Espero que no moleste demasiado el sonido de fondo. Ana, gracias por estar con nosotros en esta segunda temporada de Repensando a Venezuela. Para todos, Ana Alenzo nació en Caracas en 1982. Estudió un máster en Bellas Artes en la Universidad de las Artes en Berlín y en el 2012 concluyó también un máster en Bellas Artes y Diseño de Medios de Comunicación en la Universidad Bauhaus de Weimar. Anteriormente, en el 2004, obtuvo su licenciatura en el Instituto Universitario Superior de Artes Plásticas Armando Reverol en Caracas. Actualmente, con una beca de la Fundación Kunstfond en Alemania, está desarrollando también su proyecto de investigación y ha participado en beneficiándose de varias residencias. Ha estado desarrollando, sobre todo en los últimos años, un trabajo del que yo además fui testigo y coparte porque me tocó ser tutor de su tesis de maestría en Berlín, trabajando y explorando en los imaginarios del petróleo a partir de una exploración, digamos, desde las artes visuales y desde las artes plásticas. Han estado avanzando a través del ensamblaje y la instalación en nuevas formas de repensar y de replantear las problemáticas vinculadas digamos, a lo que yo he llamado de alguna manera los paisajes del petróleo. Así que bueno, no quiero hablar más por Ana, quisiera que ella nos presentara un poco lo que ha sido su trabajo en estos últimos años. Así que bueno, bienvenida Ana y gracias por estar con nosotros desde Berlín. Gracias, Manuel, por la invitación, Irina. Bueno, y las instituciones que están envueltas también, Trópico Absoluto, las universidades. Y gracias a todos los que están aquí presentes virtualmente. Me alegra mucho participar de este conversatorio, que lo he estado siguiendo de manera intermitente, pero me parece una muy buena oportunidad para conectar con los venezolanos, diáspora y personas interesadas también en el tema, ¿no? Me siento realmente honrada de poder compartir con ustedes mi trabajo. Bueno, por el formato y todo, y porque vengo de las artes visuales, quisiera primero compartir una videodocumentación de uno de mis más recientes proyectos. Hoy voy a hablar específicamente sobre mi más reciente exposición y un proyecto pues, de investigación que se ha convertido también en una publicación. Se llama Lo que la mina te da, la mina te quita. Lo pude presentar recientemente aquí en Berlín. Bueno, durante 3 meses, lamentablemente en lockdown, encerrados. Pero bueno, como verán en el video, tenía el privilegio de contar con unas muy buenas ventanas y bueno, también podía ingresar a gente particularmente, ¿no? Entonces sí tuve la oportunidad de conversar con mucha gente y eso, repensar mucho todas esas diferentes capas que se pueden leer desde lo visual, ¿no? Entonces voy a activar el video, después
pueda decir una breve introducción sobre esto con algunas fotos. Si vemos cómo va el tiempo, puedo mostrar un video que está dentro de la instalación. Y al final voy a hablar, quisiera tener un tiempito para contarles del proyecto de la publicación, porque es un proyecto colectivo, interdisciplinario, que bueno, es una de mis grandes pasiones del último año, mucho trabajo, pero también muchas ganas de sacar ese libro. Entonces, bueno, voy a compartir aquí screen. Voy a cambiar Share Computer Sound. Yo me voy a pasar por acá. The rocket maintained its path and regular parameters until the satellite was placed into orbit, and will provide data for planning, environmental and natural disaster monitoring, natural resource management, and national security. We can observe intense developments related to the mining of gold and probably diamonds. We are gold and diamond dust. Ok. Creo que ¿se escuchó el sonido? Sí. Ok. Ahora voy a poner una serie de fotografías, tanto de la exposición, pero también algunas fotos de documentación de las minas en el Amazonas. Son parte de las fotografías que he usado para estudiar la situación. Voy nuevamente a... Share screen. Y mientras tanto, voy a leer brevemente lo que estoy de hecho escribiendo para el posfacio del libro, brevemente, y ya después me suelto un poco más a contarles cómo fue el proceso de esta instalación.
La devastación ecológica ocasionada por la minería en el Amazonas venezolano tiene un impacto que excede su propia geografía y alcanza una dimensión existencial. Los efectos de esta lógica depredadora se evidencian en la violación de los derechos humanos, la destrucción de pueblos y culturas indígenas y la pérdida de biodiversidad y ecosistemas en áreas protegidas. Frente a la crisis de la industria petrolera venezolana, cuando el Estado redirige sus fuerzas hacia la minería masiva de oro, diamantes y coltán en el sur del país, el modelo rentista parece no solo perdurar, sino también profundizarse y expandirse hasta descomponer el tejido social y poner en disputa la soberanía del territorio. Esta crisis exige, de alguna manera, explorar formas alternas de imaginar las causas y reparar los impactos de la racionalidad extractivista en el Amazonas y sus comunidades. La idea de este proyecto comenzó aproximadamente en comienzos del 2019. Yo tenía años pues siguiendo un poco la situación, el proyecto del arco minero del Orinoco, ¿no? Y lo que estaba, cómo el caos iba incrementándose, pero sin embargo es como difícil abordar una situación o un tema como este desde Berlín, ¿no? Hasta mismo desde Venezuela, si estás en Caracas y no viajas al sitio y ves las cosas con tu propio ojo, es una perspectiva, bueno, muy particular y diferente, ¿no? Pero en el 2019 entré en contacto con una red de activistas científicos y colaboradores que se llama SOS Orinoco, y empezamos a colaborar de una forma muy orgánica. Simplemente comencé a hacer una serie de entrevistas con, bueno, geólogos, hasta exmilitares, indígenas que están en la región y que están afuera también, activistas, personas que, bueno, documentalistas. Y bueno, fue sin duda en el proceso como de investigación o de empezar como a realmente ver todas las diferentes capas problemáticas que tiene el proyecto. Bueno, fue un poco, como dicen en inglés, overwhelming, ¿no? Como que te supera porque sentí, o sea, yo sentí en el momento que había un proceso degenerativo de destrucción muy fuerte. Y claro, desde el arte te preguntas, ok, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué puedo aportar yo a esto? ¿No? Pero bueno, en ese mismo proceso de entrevistar y tener conversaciones con otras personas, empecé también a conversar con otros artistas y gente de la cultura en Venezuela. Y se volvió de alguna manera un proceso bastante terapéutico porque, bueno, te das cuenta que nos afecta a todos, así estemos aquí afuera, ¿no? Yo estoy en Berlín, no sé si ya lo dijimos por ahí. Y bueno, fue interesante porque fue como un proceso de acompañamiento pensando en cómo abordar la obra. Y de ahí surgió también la idea de hacer un libro colectivo. Eso lo voy a comentar más adelante, ¿no? Esta exposición específico va a haber una segunda exposición ahora en mayo en Herne, una región minera, una región de las primeras regiones mineras de acá de Alemania. Bueno, es también un contexto bastante interesante porque ya la minería de carbón es, por una manera así decirlo, ya es historia, porque ya no extraen, siguen haciendo como refinamiento, pero hay otra conciencia, ¿no? De las consecuencias, porque sí tuvieron momentos bastante críticos de contaminación. Eso ahí como un dato como hacia dónde va el proyecto, ¿no? Me centré específicamente, fue donde yo pude conseguir como el link de mi trabajo escultórico, de mi investigación, que de alguna manera es bastante alegórica. O sea, yo trato de trabajar con
herramientas de la poesía, herramientas de los materiales también, lo simbólico de los materiales. Entonces, al estudiar el mecanismo de los llamados los tames, que son estas, puse algunas fotos por ahí para que se viera un poco la referencia directa, ¿no? Casi en la exposición no ves fotos del tame directamente, solo en los videos un poco. Pero me parecía importante porque a nivel escultórico, toda esa precariedad, pero también ese ingenio con que se hacen estas máquinas en el medio de la selva, donde no, evidentemente, hay toda una como dinámica para poder llevar esos materiales hasta allá. Me parecía como muy interesante y de alguna manera cuando trabajas con agua, que ya había hecho otros trabajos también con agua, el agua se vuelve un elemento bastante representativo y aquí me preocupé mucho, por ejemplo, porque el agua tuviese ese color de esa tierra del Amazonas, ¿no? Simplemente agua con tierra, ¿no? Pero una tierra particular. Y lo que quiero decir con el elemento del agua es que esa pieza funciona como un circuito cerrado, ¿no? Entonces, si lo piensas a nivel como ecológico, pero también filosófico, qué pasa en el tame real y qué pasa en este tame, ¿no? El tame es una máquina que se usa para filtrar el oro. Debo decir rápidamente cómo funciona para que me entiendan. En el barril, en la zona del barril, que a veces es otro motor o otro elemento también, ahí se mezcla el agua con la tierra, con el oro que viene directamente del terreno y se mezcla con mercurio, ¿no? Y en el tame hay una lámina de aluminio que sirve como magneto, ¿no? O sea, el mercurio sirve como magneto para el oro y se queda pegado en esta lámina. Posteriormente sacan la lámina y la raspan así completamente hasta que sacan lo que ellos llaman amalgama, ¿no? Esa amalgama, que es el oro con el mercurio, después la queman y ahí es que se separa y queda el oro, ¿no? Ese es un proceso de filtración, ¿no? Pero es un proceso donde ocurren varias contaminaciones. Una es el agua con el mercurio que sigue al río directamente, ¿no? O sea, de esa máquina que va, que donde unen, esa agua sigue al río o a algunos estanques si lo tienen un poco controlado, pero la cantidad es tanta que probablemente más bien es una bomba de tiempo, ¿no? Y también es la contaminación del aire, porque cuando queman el mercurio, para separarlo del oro, también es la contaminación al aire, ¿no? Entonces me parecía que era como un ciclo que de alguna manera evidencia ese aspecto autodestructivo, ¿no? Casi suicida de esos mineros que tienen ahí las manos muy adentro. Lo vamos a ver ahora en los videos. Y bueno, como este aspecto de alguna manera absurdo o de no querer ver una consecuencia que es prácticamente inmediata, pero invisible, ¿no? Lo que se llamaría ahí ese concepto de slow violence, que me gusta mucho, porque esa violencia que está ahí como implícita, ¿no? Que no es un acto de terror, pero que se va acumulando, ¿no? Y es básicamente lo que está sucediendo en el Amazonas. Por otra parte, ¿cómo llevamos el tiempo? Que estoy aquí súper hablando. No, vamos bien. Te quedan como unos 5 o 10 minutitos. Ok. Por otra parte, la otra pieza principal de esta exposición es la cabina, ¿no? No sé cómo están viendo el screen. Pero... Maravillosamente.
La cabina es una cabina, una máquina de excavación que conseguí justamente en Herne, en esta región donde ahora voy a mostrar la exposición. Bueno, fue una de esas cosas de mucha suerte también, y bueno, siempre todo mi trabajo desde hace ya bastantes años trato de la manera posible de trabajar con material encontrado, reciclado, basura, second hand, ¿no? Y bueno, este me pareció como un objeto bastante representativo, y sobre todo como me daba la oportunidad de invitar a la gente a sentarte dentro de la cabina, ¿no? De la máquina, ¿no? De la máquina hecha por el hombre, o sea, estar como todo ese pensamiento de, muy desde, bueno, desde la teoría del antropoceno, ¿no? Realmente es el poder del hombre impuesto sobre la naturaleza, ¿no? Y no lo contrario. Ahí presento una instalación de 3 canales de video. Ahora les voy a mostrar solo uno de los canales, pero el principal. Claro, los 3 canales tenían como esa función de hacer collage y también de unir las informaciones, ¿no? En el video se hace aún más claro, por un lado, mi intención de unir, de desvanecer los límites entre la realidad y lo ficticio, ¿no? Lo documental y lo filosófico o lo poético, o esas capas que a mí me interesa generar, y eso es una intención que viene, bueno, desde para mí, algo que me queda cada vez más claro, ¿no? Que el arte, al generar estos espacios no diríamos fantasía, pero de no realidad, también está abriendo una ventana para pensar en otras realidades, en otras soluciones, en otras maneras de entender y vivir este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces voy a mostrar el video, son 3 minutitos, y así sigo conversando. Sí, creo que vemos el video, Ana, y ya vamos dando paso a la discusión. Vale. Ok. Stop sharing. Otra vez. Segundo. At 12:13 local time, the satellite was launched. The rocket maintained its path and regular parameters until the satellite was placed into orbit. Sucre satellite reached an orbit synchronized with the Sun at a distance of 640 kilometers from Earth and will provide data for planning, environmental and natural disaster monitoring, natural resource management, and national security. Sucre incorporates for the first time a high-definition camera and an infrared one that will allow a better monitoring on terrestrial resources. With a weight of around 1 ton and a storage capacity of 1 terabyte, this satellite joins the career for technological independence defended by Venezuela. Canaima is one of the main wonders of creation, unique in the world. Declared a national park on June 12, 1962, it is among the oldest and best preserved territories on the planet, and was included on the World Heritage List in 1994. In this video from 2014, we can see the illegal Apoepo Campo Alegre mining complex, located in the southeast of Canaima National Park, on the right bank of the Caroni River in its upper basin. Its developments related to the mining of gold and probably diamonds.
Such activity generally begins with the deforestation of the riverine forests. Then enormous holes are opened in the ground by hydraulic means, from where the material containing the desired minerals is extracted. These enormous holes are transformed into mining lagoons of diverse contaminated mercury and cyanide, extremely dangerous elements for both humans and ecosystems alike. These are the settlements where the miners live. With satellite imagery from 2019, we can make a circular flight over this illegal, semi-industrial, technologically advanced mining complex with its well-planned camp infrastructure. None of these activities appear to be hidden. Teepuis, steep cliffs, waterfalls, indigenous communities. We are satellites. We are millions of miles away. We are here and there. We are gold and diamond dust. Aquí tiene todo el trabajo lo que usted quiere ver. Ve cómo maneja, abre el agua, muy poquita agua, bastante agua, está bueno. No, porque está reconcentrando, no es que no reconcentró arriba. Aquí está crudo el azul. O sea que está muerto. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Con aquellos paños que se hacían, esos paños eso captura. Sí, ahí ya termina así. Quizás lo dejo un poquito más. Bien, gracias Ana por mostrarnos una parte de tu trabajo. Bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas y el conversatorio para, bueno, darle sentido al Repensando Venezuela. A ver quién se anima a comenzar, quién tiene algún comentario o quisiera hacer alguna pregunta, Ana. Hola, Morreo. Está por ahí. Alberto Morreo fue el que escribió el texto. Ah, disculpa. Me gustaría hacer una pregunta más bien informativa. Hablaste de un libro que va a venir después. ¿Podrías contarnos de qué se trata el libro, cómo está escrito, quiénes participan, cuál es la idea del libro? Sí. El libro, bueno, surgió la idea de manera muy orgánica, como contaba anteriormente, a partir de estas entrevistas y de alguna manera ver que el tema es muy complejo, muy amplio, ¿no? Y que hay muchas diferentes formas de abordarlo, ¿no? Y problemáticas también que decir. Entonces,
es interdisciplinario. Voy a decir los nombres, lo voy a leer para que no se me olvide ninguno. Tenemos, bueno, con contribuciones del grupo de activistas SOS Orinoco, hace el SPB, que son fotógrafos anónimos, ¿no? Porque están allá, la cineasta Alexandra Henao, el indígena Pemón Cuicuy, el poeta Santiago Acosta, la investigadora Alexandra Caputo, Jafé, el arquitecto urbano Ricardo Abella y los artistas Luis Arroyo, Sheronahue Hakiwihue, Esperanza Mayobré, Marcos Montiel Soto, Lucía Pisani y Christian Bink. Bueno, y yo también, ¿no? Yo asumo el rol de editora, en verdad de una forma muy libre y experimental. Lo que estamos buscando es que sea una versión de libro de artista y compilación, ¿no? Hay una narrativa que de una forma abstracta o no, quiere relatar un poco ese viaje del oro en el Amazonas, ¿no? O sea, ya sea desde el imaginario militar, presentado por Luis Arroyo, o el imaginario indígena, presentado por Sheronahue, Esperanza Mayobré con sus objetos también. Puedo presentar unas fotos rapidito, si quieres. Una foto de cada uno, solo para dar una abreboca así del libro. Dale, Ana, no te preocupes. Así para presentar un poco, porque sí hay mucho texto en el libro de los investigadores, pero también mucha fotografía documental y obra instalativa. Esto es Lucía Pisani, por ejemplo, las fotos anteriores era Alexandra Caputo. Sheronahue, que hace dibujos y pinturas sobre... él es Yanomami, vive aún en el Amazonas, ¿no? Y hace estos dibujos de su fauna y su flora. Estas son imágenes documentales de Alexandra Henao. Ana, déjame preguntarte mientras vas presentando y ahí vamos conversando. Esto es Christian Bing. ¿Esto es solo un libro o es también parte de una exposición que van a hacer? En principio es un libro, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? ¿Qué va a pasar? Estas son, por ejemplo, gráficas de Ricardo Abella, que hizo su tesis sobre el tema. Puedo pasar el link después. Estas son imágenes de Luis Arroyo. Estas son unas postales, una colección de postales turísticas de Marco Montiel Soto. Y algunas imágenes satelitales que nos ha proporcionado también SOS Orinoco. Yo escogí, igual que en la instalación, imágenes específicas del Canaima, porque bueno, es parque nacional y es como uno de los ejemplos más específicos de el caos y la anarquía que se vive, ¿no? O sea, si ese lugar que es parque nacional, monumento de la humanidad, está en esas condiciones de peligro y nadie hace nada, eso evidencia de alguna manera, bueno, dice mucho, ¿no? Para mi entendimiento. ¿Comentó algo más sobre el libro? ¿Quieren? Cecilia, creo que tiene una Sigue. pregunta. Cecilia Manuel tenía una pregunta. Ah, perdón, que no le veía. Y No, luego no, si quieres seguir mostrando, no importa. No, o sea, el libro está en proceso, o sea, estamos en proceso ahora de diseño. La idea es que esté listo para verano de este año. Claro, con el COVID y todos los lockdowns, hubo mucho, se retrasó mucho. O sea, la idea era que el libro saliera al mismo tiempo que la exposición y que yo usar mi exposición también como plataforma para darle un espacio al libro y a los otros artistas. Era lo ideal, era lo que se quería, pero ahorita es un momento en que realmente yo siento que no solo para mí, para todos, ¿no? Nos exige ser flexibles, ¿no? Con los tiempos y realmente sacar un libro ahorita no necesariamente es el mejor momento, ¿no? Para hacer los eventos de lanzamiento, ¿no? Y también el formato del libro fue algo que coincidimos en decir,
esto lo podemos regar por el mundo de una forma relativamente fácil, ¿no? Y una exposición a veces tiene un carácter bastante efímero, ¿no? Se gasta mucho y es solo un mes en un lugar. En cambio, el libro tiene esa manera de expandirse y de también quedar como documento. O sea, hay mucho material sobre la minería o sobre lo que está pasando en el Amazonas, por ejemplo, sobre, del Amazonas brasileño. Pero sobre Venezuela, la gente mira para el lado, ¿no? O sea, hay como esta cuestión política que no vende, ¿no? Porque de alguna manera deja mal a algunos de los que critican más las cuestiones ecológicas, ¿no? Entonces, por eso sentimos como la necesidad de hacer esto y como que realmente sí puede aportar un poco a la discusión cultural, ecológica y global, ¿no? Sobre Venezuela, ¿no? Claro. Cecilia, ¿quieres abrir el micrófono para intervenir? No, bueno, Ana, primero, bueno, me interesó mucho tu trabajo. Gracias. Tiene muchas lecturas, me quedo con muchas preguntas que después te haré más bien en privado. Pero me interesaban como dos cosas. El imaginario tal vez de la mina y del oro, pensado como desde distintas, y tú hablas un poco de eso, la importancia de ese imaginario que está allí, pensado, por ejemplo, en otros imaginarios que tienen que ver con la mina, ¿no? Con cómo se conecta o se diferencia esta mina, no sé, de las minas de Sebastián Salgado o de otras minas. Tú mismo hablabas, las minas en Alemania es otra mina, es decir, todas esas diferencias entre las especificidades de esta mina que la hacen muy, muy particular por una parte, ¿no? Por otro, me pareció súper interesante como todas estas visiones que tú metes, o sea, desde la visión satelital, desde arriba, súper tecnológica, hasta la mano metida en el agua, lo material y al mismo tiempo lo importante de esa visualidad, que tú subes con ese satélite y luego bajas y te metes directamente en el agua. También me pareció súper enriquecedor esas dos visiones, ¿no? Que parecen contradictorias, pero que son el mismo fenómeno. Y preguntarte es decir, esta reinserción de esta mina venezolana en una vitrina en Berlín, ¿tú tuviste la oportunidad de escuchar a alguno de tus espectadores? ¿Qué te comentan si es que tuviste esa oportunidad? Eso. Sí, voy a comenzar de atrás para adelante. Sobre los comentarios y la experiencia de exponer esto en Bedding. Bedding es un barrio de inmigrantes desde hace muchos años, obreros, o sea, bien mezclado, ¿no? Y fue súper interesante, debo decirlo, ver el interés de la gente. No es un público, o sea, aquí en Berlín hay público del arte en todas partes, ¿no? Pero también no era el público normal que se pegaba así a las, ¿no? Y cuando la pieza estaba prendida con el agua y todo, o sea, de repente veías a 5 tipos que venían de la construcción ahí como especulando, como hablando, diciendo, no, esto funciona así, no, aquí pasa esto. O también veías a gente que daba la impresión de verdad que lo entendían, ¿no? Como que sabían, esto es una máquina de minería, ¿no? Sí, tuve muchos comentarios, es lo que digo, tuve la oportunidad de entrar por visitas de trabajo, por así decirlo, como aproximadamente 60 personas o más, o sea, sí tuve muchas conversas, mucho interés también sobre lo que está pasando en Venezuela, se sabe muy poco, ¿no? Y menos sobre el tema de la minería, el Amazonas, ¿no? Entonces, sí hubo conversaciones donde llegamos como a la conclusión, al final todo trata es del agua, ¿no? El agua es lo vital y lo que está más en riesgo y lo más susceptible, ¿no? Por así decirlo, alguna vez iba más hacia lo ecológico, a veces más hacia lo geopolítico. Bueno, ¿cuál es el rol de China en esto? ¿No? O algunas veces, que fueron uno de los comentarios que me parecieron más interesantes de personas de Estados Unidos, de Italia, de otros contextos que no necesariamente
sabían del tema, que les interesaba, que se quedaba de alguna manera abierto el tema, o sea, por lo mismo que uso un green screen, ¿no? Toda la instalación de la pieza está hecha en un green screen y esto fue consecuencia del lockdown, porque todas las exposiciones se rodaron y precisamente por el libro quería documentar la pieza, tenía que hacerlo. Total que el verano pasado estuve en mi atelier con green screen durante todos esos meses de lockdown con la pieza, probando la pieza, fotografiando la pieza, haciendo videos. Y por supuesto, nada es en vano, ¿no? Ese material terminó en los videos y el green screen se apropió de la pieza. Eso, pero con eso también se abrió una ventana ahí un poco más surrealista, ¿no? Que tiene todo ese lenguaje también de los medios hoy en día y que de alguna manera te da como la invitación a pensar en otras utopías, ¿no? Cuando esas diferentes layers del satélite y el agua, porque sí, la pieza del TAM es bastante material, o sea, y cuando estás ahí, se hacían unos charcos inmensos que durante la noche se secaban y volvían durante el día a secarse. La pieza era intermitente, pero siempre estaba salpicando agua y era muy material. Y la idea del satélite tiene como esas diferentes capas. Uno, poco abrir ahí la curiosidad de cómo es eso de que China es la que hace los satélites de Venezuela desde hace no sé cuántos años. ¿Qué implica eso, no? Y cuáles intereses hay ahí. Y por el otro fue que Google Earth o todos estos websites donde ves los satélites fueron mi principal método de estudio. Yo necesitaba entender la geografía del lugar. Y bueno, también una fascinación por las imágenes, pero me vi situándome cada vez más en la posición de ser un satélite. O sea, y de como diáspora asumir que también nosotros somos satélites, ¿no? Somos satélites de una situación donde nosotros agarramos una información aquí, conversamos otra cosa allá, te echan un cuento acá, y al final lo que haces es trabajar y en el trabajo plástico, pues hay como ese proceso de transformación que son otros códigos, ¿no? Que, bueno, es muy similar al funcionamiento de los satélites. Entonces hay como ese juego de palabras, también poético, ¿no? Nosotros somos polvo de oro y diamantes, también es una frase que se repite mucho ahorita en mi trabajo, también en el libro. Y ahí entra un poco esa materialidad y esa corporalidad también del oro como el petróleo, que es parte de nuestra identidad, ¿no? No solo como nación, también como cuerpo. Sonia, Sofía, ¿querías intervenir? Sí, quería preguntarle a Ana sobre la participación de Alexandra Nao dentro del proyecto de la publicación, porque yo tengo entendido que ella hizo un documental precisamente en los espacios de la explotación en el arco minero, pero ella no supo muy bien qué hacer con ese documental, pero imagino que fue más por un asunto o por un problema de las posibilidades de visibilidad de ese documental en Venezuela. Porque claro, ciertamente no es lo mismo hablar dentro del territorio venezolano sobre este tipo de problemática y hacer denuncia de ello que fuera del país. Y es el mismo efecto que sucedió con, me imagino que al igual que el documental de Alexandra Nao, el documental que hizo Yanilu Ojeda en relación a las intervenciones de la guerrilla colombiana en Venezuela y qué muertos o consecuencias hay de ello, y ella apenas lo va publicando en YouTube hace escasos 2 años. Y el mismo efecto que sucedió con un documental como Nuestro Petróleo y Otros Cuentos, que fue abiertamente censurado y fue hecho por unos extranjeros que en el boom de la revolución bolivariana de Venezuela, ellos fueron a ver qué tan real es esa revolución y a fin de cuentas era un cuento. Pero, insisto, mismo efecto del documental de
Érase una vez en Venezuela, claro, la directora contó con más de 5 años para ver, simplemente registrar las consecuencias de una lógica rentista extractivista que ha hecho estragos en el lago de Maracaibo desde antes de la conquista. Y entonces ver la desaparición de un pueblo al mismo tiempo que estamos también presenciando la desaparición de un Estado, que sigue con una lógica de acumulación de capital a partir del extractivismo. Entonces, no sé si es posible que tú puedas profundizar exactamente en qué consiste la intervención de Alexandra Henao. Es posible hablar con ella porque al igual que ese documental me interesa, o sea, otros, pero es precisamente porque no han circulado en el país. Sí. Y ni siquiera ella lo ha publicado en su página. Sí. Sí, esa historia es muy interesante, la de Alexandra, cómo ella llegó a grabar ese documental, porque lo que ella me cuenta es que a ella la buscaron para que documentara las fiestas patronales, ¿no? Y los rituales de los indígenas. Y cuando llegó ahí, cada vez que iba a grabar, se veía que había una situación con la que ellos estaban lidiando, que estaban resolviendo, y ella fue como a grabar eso, ¿no? Y al final quedó Cuyujani envenenado, que bueno, para mí es tremendo documental, fue muy importante en mi proceso de investigación, y de hecho, bueno, lo que es Alexandra Henao y Cuy Cuy fueron como uno de mis colaboradores más cercanos, ya hoy en día amigos, porque realmente yo necesitaba como fuentes cercanas de donde confirmar las informaciones. Por ejemplo, Cuy, que me explicara cómo funciona un TAME, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Y, por ejemplo, Alexandra Henao, en el libro, vamos a mostrar el guión del documental. Son 7 escenas, si no me equivoco, donde es una selección del guión del documental, pero bueno, cambia bastante también cuando lo estás leyendo, ¿no? Como texto, tiene un carácter bastante, que depende del imaginario de cada quien, pero muy fuerte porque por un lado son un diálogo entre las mujeres, si no me equivoco son yecuanas, exacto, hablando, exigiéndole también al régimen ciertas cosas muy claras, o un diálogo entre mineros, un diálogo también con la ministra indígena y ¿cómo se dice? Los que dirigen, o sea, como los dirigentes políticos de las comunidades indígenas. Entonces sí, es una transformación del documental visual al libro, en guión y algunas imágenes, ¿no? Sí, creo que ella sí lo ha mostrado a nivel internacional. Siempre, como también me pasa a mí, hay confusiones, ¿no? Te crees que estás hablando de ecología, entonces te ponen una cosa revolucionaria, no sé qué. Entonces después la gente se da cuenta, no, mira, hay una crítica aquí, y se confunden. Pero con gusto te puedo dar el contacto, y a mí me parece muy valioso el trabajo de Alexandra, y sí. Por favor. Listo. Claro, a mí me llama, perdón, a mí me llama Sonia, la atención es que en el caso de este tipo de propuestas que ciertamente están tratando de hacer una crítica de lo que sucede, sobre todo en estas condiciones, o sea, dentro de Venezuela pareciera que hay un tabú con respecto a esto. Bueno, yo creo que hay cierto cuidado y también miedo, ¿no? No es lo mismo, como tú lo has dicho, hablar sobre estos temas en Venezuela que desde afuera. O sea, yo siento que de alguna manera yo sí hay una intención de también usar el rol, de decir, estoy afuera y puedo decirlo, ¿no? Y no digo que en momentos no me dé cierta aprensión, ¿no? Por la idea de viajar a Venezuela u otra cosa, pero yo creo que llegará su momento también de mostrarlo y decirlo. Lo importante es generar el documento, ¿no? O sea, por ejemplo, en la exposición acá en Berlín sí tuvimos oportunidad de hacer
hicimos un film screen, o sea, como una semana en que pusimos a libre el documental de Alexandra. Fueron 2 semanas que estuvo libre, dábamos el link, ¿no? Y hicimos otro Zoom también, una conferencia con los directores de SOS Orinoco y mostramos también el documental que ellos hicieron hace poco, recientemente, sobre SOS Orinoco y lo que ellos hacen. Entonces sí, también un poco la intención es usar la exposición y por eso también el libro, los eventos para el libro, como plataforma para visibilizar y darle también espacio a los que están trabajando por eso, ¿sabes? Claro. Claudio Briceño, tienes la palabra, si quieres abre tu micrófono. Luego Carolina Ramírez tiene la palabra. No te escuchamos, Claudio. ¿Puedes abrir el micrófono? Estás en mute, Claudio. Sí. Ahora Ahí, sí me listo. escuchan. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Te felicito por tu presentación, de verdad muy buena. Aquí la estoy escuchando con mi tío. Mi tío es profesor jubilado de ecología de nuestra Facultad de Ingeniería Forestal aquí en la Universidad de los Andes. Y cuando te estaba escuchando me preguntó, ¿esa muchacha es bióloga? ¿Ella es bióloga? Y yo, no, ella no es bióloga. Pero muy bueno. Lo que les digo, aquí en Venezuela sí se trata este tema. Me acuerdo hace 2 años en el Instituto de Geografía hay un observatorio de la violencia y fui a una conferencia de un geógrafo, Gustavo, el apellido no me recuerdo, pero muy buena, y me recuerdo porque yo soy especialista en temas geohistóricos, y básicamente, para que vean ustedes, en el arco minero ha aumentado el índice de SIDA, de trata de personas, de enfermedades como paludismo y de ajusticiamientos. Es decir, ya la violencia en Caracas es inferior a la que hay en el arco minero, ¿no? Entonces, son muchas cosas más que hay que estudiar ahí, no solamente lo ecológico, sino todos los garimpeiros, toda la percepción que llevan a un espacio que hay que verlo también desde la perspectiva de la violencia. Tengo una observación a tu trabajo como estudioso de la geografía, es que el arco minero, en el caso venezolano, más está en la cuenca del Orinoco que en la del Amazonas. Y nosotros a ese estado le decimos estado Amazonas y debería ser estado Orinoquia, porque casi el 70% es de la cuenca del Orinoco. Y es una observación que te doy, yo no entré desde el inicio, yo entré ya empezada tu conferencia, te felicito de verdad, pero me parece que tenemos que reivindicar más que en el caso de Venezuela es más desde la cuenca del Orinoco donde está pasando ese daño ecológico brutal. Bueno, ese era mi comentario. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias. Ana, juntamos la intervención de Carolina y luego intervienes tú de nuevo. Sí. Vale. Carolina, si quieres abrir el micrófono. Sí, gracias Ana por tu presentación. También me gustó mucho tu trabajo. Agradecida por la oportunidad. Mira, lo que me gusta y lo que me llama la atención de esto es precisamente trabajar el tema minero como un problema importante, que lo es, pero en una sociedad o en un país donde ocurren muchos más problemas. Entonces me gusta esta idea de trabajar quizás algo que no pudiera tener tanta importancia en el sentido que Venezuela vive siempre en urgencia y bueno, tenemos problemas tan fuertes como el hambre, no hay vacunas, no van a llegar vacunas, y voltear la mirada a esto, que es un problema gravísimo de alguna manera, les permite a ustedes, a los artistas o los que están en este trabajo, denunciar superficialmente, o sea, por debajo o con una capa menos evidente lo que ocurre en el país. Es una manera otra también de plantear el nivel de descomposición que tiene Venezuela sin caer en el juego político que hemos estado acostumbrados y que de alguna manera nos produce como alergia, porque quienes lo vivimos, lo padecimos, estamos así como que no queremos saber más de esa dicotomía. Entonces, de alguna manera, este planteamiento o el estudio que estás llevando tú y con esta gente
que vas a hacer el libro, me parece súper importante, porque nos lleva a ver Venezuela desde otro ángulo, o sea, nos permite mirar diferente esta situación tan grave de país. Eso. Gracias. Interesante comentario, sí. Sí, yo quisiera complementar allí que la idea de traer a Ana con este trabajo y el colectivo en el cual ella está trabajando era precisamente ofrecer esa otra mirada a estas problemáticas que en el caso, digamos, de estos grupos nuestros están más dominados por un pensamiento más académico y por gente que trabaja desde las universidades. Y la idea también del Repensando a Venezuela es poder ofrecer distintas perspectivas y otros proyectos investigativos que nos muestren precisamente eso, ¿no? Otros acercamientos y otra manera de acercarse a estas problemáticas. Bueno, si hay otra intervención, o Ana, si quieres decir algo, todavía tenemos tiempo. No, me parece interesante lo que dice Carolina, porque sí, yo siento que cuando se habla de Venezuela, yo evito, y es prácticamente inevitable, caer en la victimización, ¿no? Entonces, para mí tiene que haber un grado de impersonalidad, ¿sabes? Como algo impersonal, como presentar facts, ¿no? Como los hechos, pero también tratar de transformar eso en otra cosa, ¿no? En que sea más una reflexión lo que despierte, ¿no? Y también la curiosidad. Ya para mí que un trabajo o que las personas ahí en Bedding se hayan asomado y hayan dicho, ¿qué es esto? ¿De qué trata esto? O sea, ahí había un video, el video que presenté de los videos estaba hacia afuera, ¿no? Y tenía subtítulos, entonces también si quería saber, habían pistas, ¿no? Pero ya nada más generar la curiosidad me parece para mí un gran logro, ¿no? O sea, y nada, en todo caso, yo siento que las situaciones van evolucionando de una manera en Venezuela tan graves y tan difícil de creer, ¿no? Por eso mismo me permite trabajar con la ficción, ¿no? Porque si yo se lo cuento a alguien, la gente probablemente no me va a creer, dicen, este es un extremista, y ¿sabes? Es como, pero si tal vez te lo cuento de otra manera, te lo puedes imaginar más desde la realidad, ¿no? Eso es algo de lo que están padeciendo Otro ahora los que comentario, están gracias por trabajando desde toda la la gente que ficción. están por ahí, Fabiola Arroyo, Albeley, Asha, Alberto Morreo, que Alberto fue el que escribió el texto que compartimos en el mail, Fabiola por ahí, Rebeca Pérez es la asistente editorial del libro, bueno, Morreo también un gran colaborador, gracias a todos, no veo más, ¿sabes? Sí, Esperanza Mayogre está por ahí, es Esperanza la que está, otra de las artistas que está colaborando y cómplice en todo esto. Oscar Ardila también, gracias a todos. Justo eso que estabas comentando, Ana, creo que lo hablamos en la última sesión y es algo que se repite, es ahora un tópico, la idea de que la ficción está funcionando mejor para describir lo que ocurre en Venezuela y que le está ocurriendo a los autores de ficciones literarias o cinematográficas que la gente le pregunta, pero eso es cierto, pero eso en verdad ocurre así o esto es ficción. Así que bueno, es parte de la profundidad de la tragedia del país, ¿no? Irina Troconis quiere intervenir. Vamos a darle la palabra. Nombre y apellido. Ana, no, muchísimas gracias por compartir todo y además por compartir con las personas que están colaborando con el libro. Yo creo que es genial saber que están aquí y bueno, que es pues, un trabajo en equipo. Mi pregunta va más dirigida hacia el campo de la instalación y del arte y de la dualidad entre la instalación y el archivo digital que tú llevas construyendo ya varios años con tu trabajo también anterior del petróleo. Porque creo que en parte del apuesto que tú haces está esta responsabilidad de archivo o de generar, o sea, tú recolectas información que, como bien se ha dicho antes, no fácilmente circula. Entonces, mi pregunta más bien va hacia qué es lo que te permite a ti decidir, una vez que ya termina la instalación, lo que va a seguir viviendo en esta especie de posvida virtual
de tu página y la circulación de ese material online, porque pues como tú bien dijiste, la instalación es efímera, pero claramente tu trabajo no lo es. Entonces me interesaría como ese proceso de selección pensando en este archivo post y todas estas limitaciones. Gracias, interesante comentario y también reflexión, porque son cosas en las que quizás no pienso mucho. Eso es algo que se va generando solo y me gusta mucho, por eso lo del libro, siempre insisto, fue algo que se dio de manera muy orgánica, ¿no? No fue como que, hacemos esto y después hacemos el libro y después, si viene una exposición después, ojalá, no lo sabemos, eso, primero el ejercicio del libro, que creo que es una cosa bastante densa y que va a traer otras reflexiones, ¿no? Pero no sé, el trabajo siempre es un proceso continuo, ¿no? O sea, una cosa lleva a la otra en el mejor de los casos. O sea, pocas veces no pasa nada con una obra que haga, ¿no? Es como siempre una cosa lleva a la otra. El tema de las minas, sí debo decirlo, es a veces bastante doloroso y difícil de digerir. Yo siento que ya después de ya casi 2 años que empecé como a concentrarme en esto, puedo hablar de ello sin que se me agua el guarapo, sino como, ya como, ajá, esto está pasando y qué somos nosotros ante esta situación, qué podemos hacer nosotros ante esta situación, un poco siempre hay una intención de denuncia, pero también hay una intención de reflexionar desde el contexto del arte, ¿no? Que eso ese es mi campo y a lo que me dedico, o sea, nunca he querido hablar con especialista o bióloga, siempre tengo como quiero tener ese cuidado al menos de decir, pero lo mío es trabajo con las manos y esas esculturas es precisamente ese lugar donde se gesta otro conocimiento de que yo no necesariamente manejo, pero que es mi fuente es mi motor, ¿no? De ahí es lo que me dice, ok, ahora voy a hacer otra escultura que tiene esta otra forma, o este otro video, o me voy a fijar en este otro imaginario, ¿no? Claro. Ana, hay una pregunta que está aquí en el chat. ¿Puedes colocar de nuevo, explicarnos o contarnos, perdón, dónde fue la exhibición en Berlín, en Wedding? ¿Cómo se llamaba el espacio? Si de pronto en el chat puedes escribir para que la gente vea la página web o algo así. Sí, el lugar se llama la Galería Wedding. Esto es una galería de las galerías municipales de acá. En mi página web están todos esos links. Y también se escribieron algunos artículos, si alguien lee alemán también se escribieron en alemán. Los artículos alemanes fueron buenos, pero también muy particulares, o sea, sobre la situación, como está la guerrilla ahí. El flyer de la exposición tiene una conversación con la curadora, donde también hablo un poco de lo que hablé hoy. Exacto. Fabiola pregunta en el chat, ya Ana acaba de dejar ahí el enlace en el chat para los que están interesados, y Fabiola pregunta si está contemplada la posibilidad de que el proyecto viaje a otros países de América Latina. Por ahora no, pero yo no estoy cerrada, pues o sea, el calendario se está haciendo, ¿no? De los próximos años. Ahorita, claro, siempre pensar en viajes no es fácil por el COVID y estas piezas también necesitan transporte particular, pero para mí es súper importante siempre estar en contacto con Latinoamérica, no solo Venezuela, ¿no? Ese es como la energía y el feedback que se encuentra allá, no tiene comparación cuando trabajas con estos temas, ¿no? Toca que Fabiola haga la invitación y los lleve a Perú. Te toca a ti, Fabiola. Sí, bueno, lo pensaba, bueno, para completar la pregunta con un comentario, porque sabemos que, bueno, el gran porcentaje de la migración masiva venezolana está en Sudamérica.
Entonces, si no se puede por razones de censura y de todo lo que implica, como sabemos, Venezuela en este momento, pues hay unos cuantos millones de venezolanos, más por supuesto las sociedades de cada país, o sea, como potencial público para el proyecto, ¿no? Pero pensando sobre todo que yo a veces digo como en tono de, bueno, no sé si es broma, pero digo que Lima es una ciudad venezolana, porque estamos hablando de 1.200.000 personas migrantes y refugiadas venezolanas, que el 90% está en Lima, 1.200.000. Entonces, ese público venezolano no necesariamente está en Venezuela. Somos como los turcos en Berlín, somos los venezolanos en Lima. Sí, bueno, y por supuesto en Colombia, como sabemos. Bueno, y en otros países, pero bueno, eso. Es Sí. increíble con eso. Estoy pasando aquí unos links por el chat, ¿ya? Para si quien tiene interés. Está el libro de Ricardo Abella y otros, bueno, de las pocas investigaciones periodísticas que se hacen, y la página de SOS Orinoco. Bueno, y por supuesto también breve, que pensando en el contexto en el que estoy, los temas, digamos, de debates políticos con la ecología, por ejemplo, en el caso del Perú, que las elecciones son ahora en este fin de semana, bueno, ya. Lo digo es porque un proyecto así pues tiene las resonancias también. Estaba hablando de la migración venezolana, pero por supuesto mucho más allá de eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo siento que Latinoamérica de alguna manera se enteró que existe Venezuela y la problemática, ¿no? Pero como todo, ¿no? Cuando lo vives de cuerpo propio es que te afecta, que te preocupa, ¿no? Entonces, creo que no se han enterado tanto. Yo creo que no. O sea, bueno. Desde acá Carolina, es lo que percibo. Sí, Carolina, tú querías intervenir de nuevo, que veo que tienes la mano levantada ahí. Sí, una preguntita a Ana, si ella había tomado quizás como referencia a algún otro artista que haya trabajado el tema de las minas o este tema, no necesariamente en Venezuela, si hay como una genealogía de artistas que tengan este tema como presente. Los he ido descubriendo, ¿no? Como siempre, empiezas a pensar un tema y van apareciendo, como, mira, esto, sí, no sé, lo nombraron por ahí el fotógrafo brasileiro, tiene ese trabajo impresionante sobre el Salgado, ¿no? O Carolina Saicedo, me interesa mucho, ella trabaja sobre los ríos, ¿no? Ella trabaja sobre todo sobre las represas, ¿no? Las consecuencias de las represas en las comunidades indígenas o las localidades que están cerca. Sí, no sé, la gran tradición, te pueden ayudar un poco, Ana, por el trabajo también que hicimos juntos, que la gran tradición, digamos, minera, en el caso de Venezuela, viene por supuesto de la mano del petróleo, que no debe verse separado de esta extracción, ¿no? Y ahí hay, por supuesto, toda una tradición en la literatura, en el teatro, en el cine, es decir, y en las artes visuales, por supuesto, ¿no? Hay toda un... Y hay unos videos también, documentales increíbles. Déjame ver si lo encuentro rapidito. Ahí hay un siglo digamos, de reflexión desde el espacio de las artes y la creación sobre el problema minero, ¿no? Sí, pero estaban todos esos videos sobre las minas de diamantes. Hay mucho material interesante, o sea, es un mundo. Cualquier cosa me puedes contactar y te voy pasando también links y eso. Pero sí, sin duda mi interés viene desde el petróleo o como nuestra lógica o cómo influye en nuestra identidad vivir o convivir con un petroestado, ¿no? Sobre todo la continuidad, ¿no, Ana? Nuestra tradición minera, es decir, en el cual esta problemática del llamado arco minero forma parte de una tradición nuestra, ¿no?
No, y es ahora que el precio del petróleo baja y que ellos destruyen la industria, que voltea y dicen, el oro, ahora vamos por el oro, y ahora vamos por la cuenca sur del Orinoco, ¿sabes? Es como, por eso hablo de la lógica depredadora, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Como acabamos con esto, ya no vale la pena, vamos con lo otro. Y cuando se acabe eso y destruyen, van por coltán, por el agua, por quemar los terrenos para sembrar. Eso es bastante criminal, ¿no? Es la lógica de la mina, ¿no? Es la lógica de la mina. Ahí Bueno, y en lo de la mina, y por eso a mí o sea, nos quedamos muy pegados con ese nombre de lo que la mina te da, la mina te quita, que al final el libro también se va a llamar así, pero porque de verdad no dimos con otro título que tuviese ese misticismo que puede tener, ¿no? Y que al hablarlo, por ejemplo, con Cuy Cuy, él me explicaba cómo ellos creen que hay una entidad que protege a los minerales, se llama Oroeperú, ¿no? Y que cuando en las minas ocurren accidentes de forma muy violenta, se asume que fue Oroeperú que ocasionó esos accidentes, ¿no? O sea, de alguna manera, este dicho que se dice mucho en las minas, lo que la mina te da, la mina te quita, tiene por una parte esa creencia indígena, de las comunidades indígenas, y por otra parte también está en la Biblia ese dicho del Señor te da, el Señor, ¿cómo dice? El Señor te lo da, el Señor te lo quita. ¿Cómo es que dice? Morreo, no sé, yo sé que tú sabes. Porque así lo investigamos. Entonces también una cosa bíblica, pero que se traduce también en la ideología indígena y también en nuestro imaginario venezolano místico ¿no? de lo que es hacer el bien y hacer el mal, ¿no? De alguna manera. Cecilia, ¿quieres intervenir otra vez? Si me lo dices así, como quieres. No, rapidito. Qué curioso. No, tenemos tiempo, tranquila. ¿Quieres hablar otra vez? No te preocupes. Pensando la imagen del barril, conectando un poco, claro, tú haces del barril también el centro de tu exposición, que tiene toda esa tradición del barril de petróleo dentro de las artes plásticas, ¿no? Entonces, pensar cómo esa tradición extractivista vista de las artes plásticas han hecho del barril un símbolo de alguna manera de ese extractivismo. Y si lo pensaste así, porque estás utilizando un barril precisamente como los del Príncipe Negro, no sé, es decir, la importancia de ese barril, si lo ves como una especie de tradición de la que te insertas, o cómo surgió que el barril fuera centro ahí. Ya no hablo más, Manuel. El barril está en mi trabajo de hace unos cuantos años ya. Muchos de mis trabajos incluyen barriles precisamente por ese aspecto no diría como de la tradición del arte, más de como el aspecto material, simbólico y escultórico que tiene el barril, ¿no? Entonces, bueno, no fue casualidad que de los 5 barriles que tengo en mi taller agarraron uno. Y existe, lo usan para eso, o sea, los tames usan el barril. Y es por eso, porque los barriles están en todas partes y tienen diferentes usos y es un objeto que de alguna manera tiende al reciclaje, ¿no? De alguna manera. Lo puedes ver en mi página web, que está en otras diferentes maneras. Cosas. Sí, sí. Y en Venezuela, bueno, por supuesto, está todo el trabajo que desarrolló Rolando Peña en torno al barril como elemento plástico, pero hay internacionalmente también todo un desarrollo con el tema del barril. Yo encontré hace poco, Ana, no sé si te lo mostré, un trabajo de Cristo en sus primeros trabajos, antes de que fuera tan famoso, estuvo desarrollando también instalaciones con el barril, con los barriles. Sí, y en Venezuela, que fue como un descubrimiento hace unos años, bueno, hace poco, está Daniel González, del Techo de la Ballena.
Él tiene unas piezas de las primeras que aparecieron así en el imaginario cultural venezolano. Y que hay muy poca documentación. Yo estuve años buscando documentación de eso por internet y no conseguí. Y hace poco Isabel Pineda escribió un texto muy bonito, de hecho, sobre la relación de mi trabajo con Daniel, porque tenemos muchas coincidencias, pero son años muy diferentes, generaciones muy diferentes, y de alguna manera hasta la intención también política es diferente. Sí, vale la pena mencionar en este grupo, Isabel Piniela es una chica española que tiene unos antecedentes venezolanos, vive ahora en Berna y está desarrollando su tesis doctoral, ya la entregó, creo que está por defenderla en estos días. Ya la defendió. Ya la defendió, ok. Entonces, bueno, quizás la pueden buscar en Google y pronto aparecerá alguna cosa de Isabel. Ella se mueve en el circuito suizo-alemán. Así que bueno, para que la busquen por ahí, creo que va a publicar alguna cosa en Trópico Absoluto pronto sobre de su tesis. En fin, bueno, tenemos la 1:20, Irina, no sé si quieres decir algo o si alguna persona, si alguien más quiere decir algo o calle para siempre. No, bueno, yo creo que ya estamos, no sé si alguien levantó la mano, pero creo que ya estamos. Estamos sobre el tiempo, sí, y bueno, gracias Ana por la presentación y por mostrarnos todo el trabajo. Encantado de que hayas aceptado la invitación. Temerosa de que temerosa de venir a un espacio académico. La idea es convertir esto en un espacio híbrido. Estaba un poco nerviosa. Y gracias a todos los que se sumaron con las diferencias de horas desde Venezuela, América Latina, los Estados Unidos, Europa. No sé si hay otra gente en otro continente. Por seguir la serie del conversatorio. Afortunadamente seguimos teniendo muchísima gente que nos acompaña, cosa que nos alegra mucho. Irina, no sé si quieres despedir. No, bueno, nada, de nuevo agradecerles a todos, recordarles que seguimos, abril es mes de conversatorios y conversaciones, así que la próxima semana está María Teresa Vera, Cecilia también va a presentar, que anda por ahí, Magdalena también, Víctor, Adalbert Sala, se nos viene mucha gente. Entonces no se pierdan, están todos obviamente siempre invitados. Ana me imagino que queda también abierta a que se comuniquen con ella si quieren también conversar con ella después. Y les recordamos que los videos están siendo subidos al canal de YouTube de Trópico Absoluto para que le echen un ojo si se perdieron alguno. Y nada, yo creo que con eso estamos bien. Feliz fin de semana y gracias Ana otra vez por acompañarnos. Vale, gracias a todos. Placer. Chao. Gracias. Chao. Nos vemos la próxima.